Hola amigos, ¿cómo están? Estamos, amigas y amigos, estamos ahora en una nueva entrevista, que en esta ocasión vamos a entrevistar a Juan Soto, estudiante de arquitectura, está haciendo su proyecto de título ahora, supuestamente lo debe entregar ahora Juan, pero él también es artista, ha estado trabajando intensamente este año, a propósito un poco de la cuarentena, donde él también va visibilizando su ejercicio a partir de Instagram, ¿cierto? En redes sociales. Y ha sido bien interesante un poco todo lo que él ha hecho, también a propósito del estallido social. Y viendo un poco su trabajo, quise invitar a Leslie Fernández, que está acá con nosotros. Muchas gracias, Leslie, por estar acá. Muchos la conocen, ella es artista visual, es profesora de la Universidad de Concepción y también ha liderado un montón de iniciativas que impulsan a artistas jóvenes que son de acá, ¿cierto? Y con Leslie siempre hemos conversado un poco esa necesidad, ¿no? De dar visibilidad sobre todo al pensar y hacer artístico de nuestra ciudad. Así que ella muy generosamente quiso acompañarnos. Eh, bueno, recién supimos que Juan estaba haciendo un proyecto de título de residencia de artista y también fue a entrevistar a Leslie para tener más insumos, ¿cierto?, para su proyecto. Así que también hay nos conocemos de alguna u otra forma los tres. Así que nada, pues, lo primero es preguntarle a Juan que nos cuente un poquito cuándo comienza un poco su relación con el arte, para empezar a conversar. Ujú. Ya, gracias. Ya, igual primero partir agradeciendo la invitación, igual bacán que se den estas instancias y entretenido igual conversar de estas cosas, po. Y sobre todo con ustedes que igual tienen harta experiencia y harto recorrido, entonces es bacán poder tener estos feedback. Yo desde chico que tenía cierto interés y cierta habilidad con las artes plásticas, pero nunca tuve como una cultura en el arte. Yo nací y crecí hasta los 15 años en Boca Sur. Mi papá era técnico en refrigeración, mi mamá doña de casa que le llaman, y nunca tuve como influencias o algún referente o lo que sea, hasta que entré a la universidad. Igual otro, creo, bueno, cuando era chico, como a los 14 15 no, 12 13 tenía intenciones, pensé en algún momento estudiar, quería ser profesor de artes. Y recuerdo que alguien, creo que fue mi papá, me dijo que era como una carrera para mujeres. Y eso como que me quedó súper marcado. Fue como que descarté la carrera artística así como al tiro. Y después cuando ya iba en cuarto medio, en enseñanza media, eh, bueno, empecé, o sea, pensé en arquitectura porque también me llamaba mucho la atención. Y, y también tenía un poco que ver con esta área artística, po. Y cuando entré a estudiar, bueno, después cuando entré a la universidad a estudiar arquitectura, tampoco era muy consciente de lo que estaba haciendo. Si igual entré a arquitectura sin saber realmente lo que iba, era una tinca nomás. Y igual creo que la chunté. Eh, y después fue en tercero, cuando tomé el taller con Mauricio Peso y Sofía Wollrickhausen, que empecé a entender la arquitectura desde el arte y el arte también desde la arquitectura. Después de eso comencé mis primeras exploraciones como ya más consciente. Y lo primero que empecé a hacer consciente fueron pipas, fueron artefactos fumatorios. Oye, Leslie, bueno, Juan dice algo que me parece súper interesante. Yo he conversado harto contigo y tú siempre me has dicho que te ha llamado la atención cómo desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Biobío aparecen ciertas manifestaciones artísticas y también tú conoces muy bien el trabajo de Mauricio y Sofía. Tú estuviste trabajando en el tema de Casa Poli. ¿Qué nos puedes decir un poco desde tu experiencia, esa relación que tú ves? Sí, bueno, de hecho, bueno, primero que todo, quiero agradecer a Nico y Juan también la oportunidad de que estemos aquí conversando. Me interesa mucho el diálogo ya no solo interdisciplinar, sino que interuniversidades además. Ujú. En la U del Bío Bío hay mucha gente que está en la Escuela de Arquitectura, hay muchos amigos que están trabajando.
con lenguajes, o sea, que vienen de la arquitectura y que están trabajando desde el arte. Entonces, claro, yo tenía siempre esa curiosidad porque la U del Biobío está generando artistas o arquitectos muy ligados al arte. Y claro, o sea, Mauricio y Sofía están ahí, bueno, el proyecto de Casa Poli, ellos todos lo piensan como paralelamente, ¿no? Entre el arte y la arquitectura, o sea, como las intervenciones. Entonces, claro, me imagino que no son los únicos, o sea, tú mismo, Nicolás, que estás ligado a la fotografía, ¿no es cierto? En Nanascuí, que también estuvo harto tiempo vinculado a la fotografía, entonces yo creo que hay una exploración o hay una orientación de la Universidad del Biobío que está haciendo acercarse a los arquitectos, a los lenguajes artísticos, porque en el fondo tenemos mucha afinidad, ¿no es cierto? Pero especialmente con la U del Biobío, yo creo que en la U de Conce no pasa tanto eso. Entonces, como ver la relación, la cercanía y la comunicación que hay entre el arte y la arquitectura, creo que es ultra necesario, ¿no es cierto? O sea, si pensamos en la Bauhaus, por ejemplo, donde está como este anhelo de que las áreas artísticas, creativas, dialoguen, porque somos primos hermanos, somos súper cercanos, entonces yo creo que, claro, o sea, para un artista es mucho más difícil dar la vuelta, o sea, es muy complejo por la formación, pero los arquitectos, me gusta como ese atreverse, porque igual creo que nutren y también al mismo tiempo hacen su trabajo más crítico. También viendo tus videos, ¿no? Que seguramente Nico va a pasar ahora, no sé si los van a pasar enteros, pero también hay un tema bien crítico con respecto a la misma disciplina de construir, ¿no es cierto? ¿Para qué construir? Por ahí tú decías en unos diálogos. Entonces creo que hay algo interesante y un diálogo súper necesario que sigamos manteniendo. Sí, bueno, yo creo que con la Leslie nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y siempre ha aparecido un poco en algunas conversaciones, un poco esa inquietud. Entonces yo creo que esta posibilidad que tenemos de entrevistar a estos jóvenes artistas que vienen no solamente de la Escuela de Arquitectura, hay gente de diseño gráfico que está Claro. trabajando de forma muy interesante y de diseño industrial. Entonces, la idea de nosotros es poder empezar a rastrear a esas personas y generar un poco estas conversaciones. Vamos a compartir ahora. Aquí está la Kitra, que es un poco los comienzos de Juan, ¿no? Que empieza como a trabajar, yo diría, muy sistemáticamente. Partiste con los icosaedros, pero de a poco empezó a mutar y empezó a transformarse en estas esculturas bellísimas que están asociadas, ¿cierto?, al rito fumatorio. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso. Bueno, yo empecé a trabajar esto de los artefactos fumatorios por un encuentro particular que tuve con un artefacto, que fue un viaje que hice aquí a la península de Valpén. Yo vivo en Valpén ahora, y en la península está el Museo de Valpén, y en el museo, el Perio del Río Soñartu tiene una colección de pipas de diferentes lugares del mundo, diferentes materiales, formas, colores, diseños, etc. Y también en otro salón habían objetos prehispánicos, y dentro de esos objetos habían quitras, que es el artefacto fumatorio mapuche. Y dentro de esos artefactos había una quitra en particular que tenía un quemador como de 10 centímetros de diámetro y 7 bocas para fumar de 7 personas a la vez, me imaginé. Y eso daba cuenta del carácter colectivo y ceremonial del uso del artefacto, y cómo también la cosmovisión mapuche se veía reflejada también en este artefacto. Y eso despertó mi curiosidad por saber qué genera el uso de un artefacto como ese. Entonces, para poder probar uno así, tenía que fabricarlo yo, pensaba, porque no lo había visto en ninguna parte. Entonces, ahí empecé a probar, y empecé a experimentar. Primero probé con corteza de pino, que es un material fácil de trabajar, pero eran piezas pequeñas. Y ahí pero siempre con la idea de llegar a un formato mayor. Y después, cuando conocí la cerámica, ahí pude, claro, agrandar el formato. Hasta después de 1 o 2 años de cerámica, pude fabricar el primer artefacto fumatorio colectivo. Que, bueno, los que están en la imagen, esos 3 son colectivos. El primero es de 4 para 4 personas, 4 bocas.
el segundo es de 3 bocas y 3 quemadores, y el tercero es de 3 bocas. Y en el fondo esos son maquetas, son exploraciones de qué sucede con estos artefactos, qué situaciones genera alrededor de ellos, y, y eso, ver cómo sería en realidad, porque nunca había fumado, nunca había probado algo así. Y de hecho la Pero, primera prueba la hice para Casa de Salud, para el Centro Cultural AINI, para Germán Estrada, y era la primera prueba primero de una escultura fumatoria de mediano formato, y también de una escultura que iba a estar en un espacio público. Mm. Eh, la pregunta era qué iba a generar la escultura ahí en ese lugar. Eh, de hecho, en primera instancia nadie sabía que funcionaba para fumar. Entonces eso ya era como parte del experimento. Había gente que, no sé, se afirmaba en ella, o que incluso lo usaba de cenicero, y era como raro. Pero era parte del experimento. pero estas piezas están cosidas, pues obviamente están esmaltadas, están con toda la vuelta ya. Así Y, es. y ya probadas, o sea, están También. comprobadas que funcionan, ¿no? Sí, igual algunas tienen como, o sea, se pueden mejorar, pero al menos funcionan. Se puede fumar en ellas. Hay una, mientras Ah, son coloco, grandes. coloco Sí. este video, Ah, lo otro que me llama mucho la atención, Juan, que tú igual exploras con varios tipos de representación, con fotografía, video, ¿cierto? Más adelante vamos a ver las performances. Estás trabajando mucho con tu cuerpo. Ahora último yo he visto que ha sido como una insistencia un poco del tema del cuerpo. Todo esto tú lo editas tú, ¿cierto? Todo esto es un trabajo que tú vas seleccionando, vas iluminando. Todo esto lo haces en tu taller, en tu espacio. Cuéntanos un poquito. Sí, lo que pasa es que junto con esto, porque ya, una parte del trabajo era como fabricar el artefacto fumatorio, y probarlo, ver cómo funciona. Yo creo, hasta ahora, hasta hoy, en 5 años del proyecto, he fabricado más o menos unos 500 piezas, eh, pequeñas. Y de las grandes, tengo como 10, más o menos. Esa era una parte, pues la fabricación del objeto, como ya el objeto material. Y la otra parte era cómo se incorpora, porque mi intención un poco era, de partida, cuál es la diferencia entre una quitra y una pipa común. Eh, ¿Qué hacía que una pipa común dejara de ser una pipa común y fuera una pipa ceremonial? Entonces, mi respuesta a eso fue como intentar hacer una pipa que no parezca una pipa. Entonces pensaba en una escultura fumatoria. Y eso yo creo que tiene que ver un poco con la influencia que decía antes de Peso y Sofía, de esta escultura habitable, de esta casa que no parece casa, de esta pipa que no es una pipa. Entonces esa era la búsqueda un poco, al menos de la búsqueda plástica. Y luego viene como este trabajo de representación, de cómo incorporar este objeto ritual a una realidad que es banal. Entonces, por ahí empieza la búsqueda de la imagen, de las situaciones que genera este objeto, eh, y bueno, y más adelante también con los registros de video, y con la performance también, porque este objeto, eh, al ser un objeto ritual, ceremonial, entonces, y el ritual, pues, ¿cuál es el ritual? Entonces, y ahí aparece como esta búsqueda de la performance, como respuesta a eso, como inventar una especie de ritual contemporáneo donde este artefacto fumatorio venga a ser parte de este ritual. Igual una cosa, una observación, o algo que me gustaría aclarar, es el tema del uso del nombre Kitra, porque, por ejemplo, yo me siento Barça diciendo que hago Kitras, porque según lo que he leído, para el pueblo mapuche, la persona que fabrica este instrumento igual tiene como un poder o tiene algo especial o algo particular. Entonces como que no podría decir que yo fabrico Kitras porque eh, bueno, es una pregunta también que se ha mantenido siempre, porque en el fondo todos tenemos sangre mapuche y está bien reconocerlo, pues sí, es parte de nuestro territorio y todo, pero siempre nos han hecho creer que eso es lejano. Aún así, yo tampoco vivo como todo lo que viven, toda la represión ni la violencia que vive el pueblo mapuche, entonces, bueno, es como una duda constante que está siempre. Eh, Ahora que estamos entrando en temas más de política,
¿Qué piensas tú un poco de esto, del el tema de ocupar, ¿cierto? Un nombre mapuche, un elemento de una cultura, tal como dice Juan, que obviamente tiene todo su como visión, y que de alguna una u otra forma él, a partir de esa exclusión cultural que existe mucho en el hacer artístico chileno, él decide tomar esto, ¿cierto? Y usarlo. Y al mismo tiempo Juan dice, es una pregunta constante, algo que todavía me estoy preguntando, ¿debería usarlo? ¿Debería seguir diciendo que es Quitra? ¿O en realidad esto es otra cosa? Es muy interesante también lo que hablaba de esta cosa de que no es o no es. Me acordaba un poco de la Rosalind Krauss cuando hablaba de las esculturas, ¿cierto? Lo que pasaba en los 70, decía, no es arquitectura, no es arte, y buscaba justamente en esa situación un poco de limbo, donde los objetos todavía no logra muy bien saber cuál es su función. Entonces, me interesa mucho que tú me digas, que sobre todo que tú entiendes bastante bien el tema político, eh, ¿qué le diría a Juan con respecto a esta pregunta que se está Es haciendo? que, mira, bueno, tal como Juan lo ha relatado, de el minuto en que él se encuentra, porque claro, las culturas eh, pre, prehispánicas o las que han vivido acá siempre en América, eh, todas tenían estos artefactos y claro, nosotros nos llega más cerca los mapuches nuestra ubicación geográfica, ¿no? Pero yo creo que mientras las cosas se hacen con respeto y dejando claro esa relación y no queriendo por moda, y porque claro, ahí en este momento podría sonar hasta incluso políticamente correcto de tomar lo mapuche porque estamos, o sea, hay una reivindicación que ha empezado hace mucho rato y yo nunca, por ejemplo, de manera personal, nunca había tenido banderas mapuches en mi casa y ahora las quiero tener y no me siento pasándola a llevar porque creo que es como también reconocer algo que de alguna forma siempre estuvo muy callado o que, no, o que nuestra información con respecto a los mapuches está súper mediatizada y filtrada por lo que estamos recibiendo en los medios. Entonces, yo creo que mientras uno puede hacer las cosas con respeto y pese a que, o sea, todos tenemos sangre mapuche, está claro, pero, o sea, también esa pregunta que tú te haces con respecto a si llamarla o no de tal como le llaman los mapuches, creo que también tal vez pensar en tu relato, hacer énfasis en de dónde viene tu relación con ellos cuando te encontraste con ellos en Hualpén, eh, pero luego señalarlos tal vez como un objeto. No sé si has tenido oportunidad como un objeto fumatorio o una escultura fumatoria, no sé, lo has dicho, lo has nombrado de varias veces, de varias maneras. Entonces yo creo que, o sea, es alucinante ir al, no sé si has podido ir al Museo de Arte Precolombino en Santiago, hay unas piezas fumatorias increíbles, o sea, Maravillosa. alucina, hay unos objetos así súper eróticos también con respecto a los artefactos para fumar, entonces yo creo que mientras uno lo haga con respeto y citando, no me parece, o sea, y señalar de dónde viene, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y la, Creo inclu- que la, la exclusión cultural, o sea, imagínate todos estos pequeños gestos hacen justamente volver a generar un interés contemporáneo frente a una cultura que muchas veces le estamos quitando negamos de alguna otra forma, ¿no? Entonces yo creo que bien interesante y me parece también muy interesante que tú te digas que es una pregunta, ¿no? Que es una pregunta que se está haciendo que también habla de una honestidad, ¿no? No como una especie de usurpación como lo hace algunos retail, ¿cierto? Que llegan a vender cultrunes y no se hacen ninguna pregunta. Aquí hay algo muy interesante también de Juan que él lo habla, ¿no? No solamente el ritual, sino también él enseña a trabajar con arcilla y hace una serie de talleres, enseña a hacer quitras, pero muy bonito lo que hacen esta experiencia donde hace tapar los ojos, ¿cierto? A los participantes y le pasa el material para que ellos vayan tocando y tengan esta relación con el material. Él explica, ¿cierto?, que uno puede lograr que esta cosa pueda ser suave, puede ser áspera, depende de uno. Entonces, ¿qué nos puedes contar un poco de esa experiencia de tallerista, Juan? Eh, Igual, o sea, yo llevo 3 o 4 años trabajando en cerámica. Empecé a trabajar cuando tomé un taller en la U del Biobío con la profe Bárbara Bravo,
y después conocí a la Jimena Bravo, que nos hicimos amigos, y ella tiene un taller, tiene hornos y todo, y trabaja la cerámica hace muchos años. Bueno, el fin de hacer el taller era que cada persona pudiese fabricar su propio artefacto fumatorio. Eso igual le iba a entregar un valor adicional a su artefacto, y eso lo iba a transformar en una quitra. La idea es que este artefacto pudiese tener un valor intangible más allá, que permita acercarse como a esta cualidad especial que tiene el objeto. Y ese episodio en particular, esa escena donde les vendo los ojos y les hago trabajar con las manos, tiene que ver un poco primero con esto de bloquear los receptores visuales y poder trabajar con las manos y sentir directamente la materia con las manos. El ejercicio consiste en que les vendo los ojos e intento que empiecen a entrar en una especie de trance para hacer que desde su abstracto, la idea es como hacerle entrar en un vacío, y luego del vacío, que en su imaginario empiecen a aparecer imágenes, y dentro de esas imágenes poder fabricar este artefacto desde el inconsciente, desde el subconsciente, y así poder generar una forma. Bueno, al principio yo le explico que no importa la forma, sino que el vacío que contiene esa forma, para que sea una pipa. ¿Y cómo contextualiza un poco este tipo de talleres? Porque yo creo que Leslie también de entenderlo de esta manera. Hay una proliferación de talleres de oficio, ¿no? O sea, hace un tiempo ya, de todo tipo, ¿no? Encuadernación, serigrafía, pintura, qué sé yo. O sea, es impresionante el tema de los tutoriales, ¿no? Y la cerámica La también. cerámica, o sea, ¿cómo contextualizas tú lo que tú haces con los demás? O sea, porque en el fondo tú estás, en el sentido, invitando a otras personas, y que son de alguna otra forma, la mayoría, todos muy jóvenes, a realizar este tipo de experiencias. ¿Cómo lo contextualizas lo que está pasando hoy? Tiene que ver un poco con acercarse como a lo abstracto. O sea, porque ese tipo de instancia igual es como un quiebre también dentro del cotidiano. Desde el momento en que uno se inscribe o decide tomar este taller, es también una experiencia nueva, pues, y también trato de que sea eso, una experiencia, como que sea una experiencia este taller, que no sea solamente terminar fabricando este artefacto fumatorio. Eso por una parte. Por otro lado, también pienso que no sé, igual tiene que ver con este tema que apareció delante del construir o no construir, de si es necesario construir, seguir construyendo. Que en realidad como que la realidad que está construida ahora como que está hecha a partir de ideas súper cuestionables. Entonces, como que para poder seguir construyendo, primero debería haber un quiebre, y en eso estamos, yo creo, en este contexto, después del 18 de octubre y también con la pandemia, como que estamos en ese quiebre, en ese cambio o intento de cambio de pensamiento y de ideas que podrían construir esta especie de futuro que no sabemos cómo va a ser. Eh, y yo creo que para poder generar ese cambio tenemos que acercarnos un poco más a lo abstracto, porque toda la vida o sea, hemos vivido una sociedad súper materialista, súper superficial igual. Y yo creo que a través de estos contactos con lo abstracto, eh, el- podemos generar o podemos intentar, es como una búsqueda también por ese cambio personal, pienso. Pero también yo creo que especialmente con lo de la cerámica, porque se han armado como muchos colectivos o gente que está trabajando en la cerámica funcional de distintos lugares. Pero creo que también la cerámica, o la arcilla más bien, tiene esto primitivo, primigenio, tal vez decir que es agua y tierra, o sea, es algo súper que lo Más podemos ir a buscar elemental al que río, lo eso, podemos recolectar, o sea, es como algo, claro. como volver como al comienzo, ¿no es cierto? Como partir desde algo que es absolutamente que no tiene químicos, también podemos encontrar de distinto origen, entonces tiene mucha significado, o sea, hace un par de días hablábamos con una estudiante de arte que está haciendo su trabajo y va a recolectar al río Andalien,
y cómo la limpia, o sea, como que hay un tema, si ya nos metemos en el proceso de recolección, que ya es más complejo, pero como el origen de los alfareros o los ceramistas que buscan su materia prima, que están muy conectados desde algo que nos hace falta también, ¿no es cierto? De esta conexión con la naturaleza que la hemos estado perdiendo y que tal vez, ojalá ahora empezamos a recuperar después de todo el daño que hemos hecho en la misma naturaleza, ¿no? Entonces creo que hay algo súper simbólico en la cerámica, en la arcilla, en la greda, de tomarlo con un significado más allá y además que estos talleres, bueno, tal vez como por la foto que hay acá, también es vendarse los ojos, como también exacerbar otro tipo de sentidos, es potente igual, pues también vemos tanto que, bueno, a ver, sintamos con las manos, tacto, yo creo que hay harto de eso ahí necesario también. ¿No? Tal cual, y por eso yo sentía que era para mí interesante lo que decía Juan, porque hablaba de abstracto, ¿no? Y Sí. que justamente lo que dice Leslie habla de lo concreto, ¿ah? De la experiencia concreta, de entender la tierra con el agua, pero tú hablas de abstracto desde el punto de vista de la imagen que está La dentro de imagen. uno, ¿ah? O sea, de esta imagen que está dentro de uno, porque como estar cansado de estar viendo, sino que es tratar de mirar hacia adentro, ¿no? Lo que está dentro de uno, y eso es muy potente, porque que de alguna u otra forma yo coincido, que lo que hemos trabajado con arcilla, te conecta mágicamente con esa situación íntima, ¿no? Entonces yo creo que como tal como dice Leslie, pareciera que este tipo de experiencia, a diferencia de otros tiempos, hoy día ya se transforman como experiencias sanadoras de alguna u otra forma, ¿no? Sí, totalmente. Y Sí. lo otro que te iba a decir es que la tierra y el agua también tiene territorio, o sea, es distinta la tierra que hay, qué sé yo, en una montaña o la que podría estar, el barro que uno podría sacar en el mar, ¿no? O sea, que también, como dice Leslie, lo simbólico del material es tremendo, o sea, sobre todo hoy en día que uno puede hacer tantas cosas, ¿no? Con distintos materiales, volver a entender el poder, ¿cierto? Simbólico de la tierra es muy fuerte, muy bonito, ¿no? Aquí tenemos una performance en el Cerro Chepe. Lo que pasa es que siento que, bueno, en Concepción hay muchos puntos que tienen una energía súper potente. La cascada del Parque Ecuador, eh, las lagunas y el Cerro Chepe, porque el Cerro Chepe es súper escuático. Sí, Esa estructura que tiene arriba es como, es un lugar muy particular. Entonces, es una Atenas que tenemos nosotros los sí, penquistas, ¿no? entonces siempre me imaginé una especie de ritual o lo imaginé como escena para algo, para un espacio para utilizar uno de estos artefactos. Como, claro. Ahí son Entonces, grandes tus artefactos, son bien grandes. Sí, Yo ahora entiendo bien la escala, claro. era como una especie de invocación de unos seres que iban a generar caos en la ciudad para poder, entendiendo como, entendiendo el caos como la oposición al orden impuesto. De hecho, ese video lo grabamos poco antes, como una semana antes del 18 de octubre. Entonces fue como... premonitorio. Mm. después pasó eso y fue Qué como que lo premonitorio, hicimos, ¿no? Sí, fue como un ritual para eso. Como el guasón ahí. claro. Sí, sí. Sí. Oye, Leslie, a mí me pasa que viendo este video me acuerdo un poco de los primeros tiempos de Almendra, Ah, como esa claro. cosa un poco desenfrenada, de experimentación, me acuerdo de lo que Me avanzado hacía. masoquista, ¿no? Ahí de, No, ¿te acuerdas del trabajo que hizo en el cementerio también? Que a mí sí, me ahí en gustó Talcahuano, mucho, en San Vicente. Talcahuano, sí. Sí, 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 sí. Como esta necesidad de apropiarse de ciertos territorios de Concepción, ¿no? Es una apropiación Claro, artística. claro, eh, sí, pues ese lugar es bien potente, la Muy ubicación, potente, se sí. ve de todos lados también, de Concepción siempre está la referencia como ese cerro, ¿no? Sí, Imagínate, para nosotros los penquistas, de pequeño, uno mirando hacia arriba, me acuerdo la primera vez que yo pues, subí, fue realmente es como estar en otro planeta, ¿no? Y más encima, que en el Chepe uno puede ver el océano, el río Biobío, o sea, tiene unas condiciones. oye, lamentablemente tengo que reconocer que nunca he estado ahí, me dieron ganas de ir para allá ahora, No, viendo el video. tienes que puro ir, Sí, 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 Maravilloso. es sí, increíble. sí, Yo siempre, potente. antes cuando mi hijo era más chico, iba con ellos. Y lo único Dura feo, el
Lo único feo que está es Bío, ¿no? Entonces hay una cosa enorme ahí justo arriba que yo lo sacaría, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero además que el Cerro Chepe, el nombre es maravilloso y es muy importante para Concepción. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que haya hecho esta experiencia, que en el fondo, como dices tú, fue de experimentación pura, pero es una manera bellísima de apropiarse de algo que está en el imaginario de todos nosotros. Entonces, encuentro que también se vincula con esa memoria, se vincula, ¿cierto?, con el cerro, ¿no? La palabra cerro, tierra, ¿te fijas? Encuentro que todas esas cosas son O sea, bien... para nosotros acá es súper importante los cerros, siempre estamos hablando de cerros, ¿no? Si no hablamos de montaña ni cordillera, Claro, cerro. hablamos del ¿Cachai? cerro, así Claro. como algo que está ahí más a la mano tal vez, o sea, no es tan distante, es como ir a abordarlo. Si no fuese Sí. por los edificios de 20 pisos, podríamos ver los cerros, todos los cerros Claro, rodeando Concepción, claro, claro. de hecho. Bueno, de hecho hay una foto que a mí me gusta mucho de la Plaza de Armas de Concepción, mirando, ¿cierto?, hacia Higgins, porque ese edificio que está ahí, y no recuerdo qué arquitecto lo diseñó, le hicieron una ampliación de 2 pisos hacia arriba. Entonces, estando dentro de la plaza, tú mirabas el Cerro Caracol, ¿no? Lo mirabas. Pero después hicieron esa ampliación y nunca más pudiste ver cerro. Entonces, es muy distinto la percepción de ver la ciudad viendo los cerros que no verlos. Porque cuando tú ves los cerros, tú sientes que está en un envolvente mayor, ¿no? Pero cuando no deja ver los cerros, ya puede estar en cualquier lugar. ¿Ah? Es como lo que pasa cuando uno está en una ciudad grande como Santiago, y ya pierde referencia geográfica, ¿no? Entonces, es muy potente la relación de los cerros con la ciudad. Bueno, esta parte es un poco ya lo que habíamos adelantado, el tema del cuerpo, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha estado ese tema. Bueno, el año pasado, para el cuarto, lo que pasa es que todos los años, Kitra lo comencé un julio del 2015, y todos los años, de hecho, este mes, cada año he tratado de hacer alguna actividad o lo que sea, como ponerle energía a ese proyecto y generar material, hacer algo particular. Y el año pasado hice como un recuento del proyecto en Casa de Salud, una presentación una presentación del proyecto, y después armamos una performance. Y esa fue la primera performance donde participé. O sea, que claro, que armamos y participé. Ahí trabajé con 3 chiques más, con el Rodrigo, el Chiri y la IPA. La IPA trabaja con el Almendra en Huachistáculo. Ya. Y la IPA igual hace arte callejero, hace poesía y qué sé yo, bien movida. Y con ella fueron mis primeros acercamientos con la performance. Y, eh, y esa performance fue sobre el ritual del humo. Y esa fue la primera experiencia. Y ahí después de eso, empecé a entender el cuerpo como un soporte de arte. Para mí, anterior a eso, el cuerpo era una herramienta del arte. Era como, claro, yo hago, pero luego fue como, yo también soy parte de eso, o puedo serlo. Y ahí ya el barro dejó de ser solamente esto y empezó a hacer esto. Y ahí como que igual empezó a tomar otro sentido y era súper bacán. Y ahí empecé a entender el cuerpo, empecé a hice un par de performance callejeras y, y eso, pero de ahí fue como la inquietud más que nada. Y luego cuando, eh, bueno, otra cosa particular que creo desde mi experiencia tiene que ver con la liberación de los cuerpos igual. Yo, yo soy homosexual de género no binario y hasta hace poco yo creo, bueno, toda mi vida, nuestra vida hemos vivido como comunidad una opresión que si bien a veces no es como directa, yo siento que me he salvado de muchas cosas también, no sufro lo que sufre, por ejemplo, un niño cola en el Sename, por ejemplo. Pero igual hay cierta opresión de los cuerpos, del amor, de la sexualidad. Y ahora con el tiempo que uno se va como despojando o va soltando esos miedos, hay como un encuentro,
una aceptación del cuerpo, una aceptación como del amor también y de la sexualidad, y una experimentación y una búsqueda, como de encontrar eso que no buscaba antes, pues porque me daba miedo. Y en esa experiencia de la búsqueda de los cuerpos es como empieza también esta inquietud y empiezo a fabricar estos primeros seres de arcilla, estos primeros cuerpos de arcilla. Y también tiene que ver con el confinamiento, pues, como con el no poder tocar otro cuerpo. Entonces empecé a hacer mis propios cuerpos. Y luego de que los tenía hechos, igual era cuática como esa experiencia de poder tocarlos o poder sentirlos, como sentir un brazo o un dedo o un pie, una cabeza, eso. Qué bacán. Sí. Sí, pues yo Leslie, cuando, Leslie. cuando también veía estas piezas, o sea, por eso también pregunté si había un orden cronológico, porque claramente aquí ya empieza a aparecer el cuerpo, o sea, como el cuerpo, eh, como que ya la escala te está acercando tu propio cuerpo y a la escala real. O sea, en la performance anterior también estaba, pero era un poco más, bueno, disfrazado, vestido de formas distintas, pero al ver un cuerpo en arcilla, un cuerpo desnudo en el fondo, claro, es como exponerse más, se ve más la fragilidad y al mismo tiempo como esta muestra social, o sea, lo entiendo bastante bien en lo que tú señalas y cómo eso después te da pie para, ya que tu cuerpo aparezca en lugares públicos, porque el Cerro Chepe de alguna manera es un lugar bien escondido que no está viendo nadie. Ujú. Pero cuando ya te vas con tu cuerpo a la ciudad, a intervenir la ciudad, ya está como asumiendo el cuerpo de una manera mucho más radical, ¿no? Yo, en realidad, hablando un poco de esta pieza, también me sorprende, bueno, me imagino que esta escala es bastante pequeña, ¿no? No sé qué tamaño más o menos, Juan, claro, es pequeñita. Eh, a mí me parece bien fascinante porque es un objeto pequeño, mira, ahí lo está mostrando Juan, uno de esos, y que también, en este caso, la fotografía ayuda a encontrar esa intimidad de alguna otra forma, ¿no? Porque está todo muy negro, ¿cierto? Qué sé yo, y la luz hace ese claro oscuro. Y me sorprende un poco que como es pequeño el formato, la figura humana está realizada con rasgo un poco más grueso, ¿no? No hay tanto detalle, entonces se nota que hay como de alguna otra forma una decisión de hacer aparecer ciertas cosas manteniendo las proporciones del cuerpo, ¿no? Cosas muy, muy significativas, como la postura del cuerpo, ¿cierto? El detalle de los dedos, de los pies, el dedo de las manos, pequeños rasgos bastante, casi yo diría medio pictórico, no sé, bueno, la Leslie me puede ayudar en esto, ¿no? Y también es muy directo porque son dos cuerpos masculinos y uno es de un tono y otro de otro tono. Entonces también habla ¿cómo se llama? De la piel, ¿no? La distinción de la piel, que eso también me lleva al tema del racismo y un montón de otras cosas, ¿no? Obviamente la contención, o sea, lo que se está armando, ¿cierto? En esta cultura es la contención, el cariño, el afecto. Entonces es muy potente en una figura tan pequeña, ¿no? Generar un poco esas relaciones, ¿no? Leslie, no sé cómo tú lo estás leyendo. Sí, pues claro, también veo un diálogo, bueno, dos cuerpos, sí, o sea, tiene un simbolismo bien fuerte la imagen de esta intimidad, como decían antes, del estar desnudo, estar expuestos y al mismo tiempo generando como un apoyo o como sintiendo juntos en el fondo, así como esta Como idea de sintiendo que juntos, claro. estamos aquí, estamos en Mm, esta, como en un apoyo emocional, claro. ujú. Eh, sí, también tiene algo de, pese a que es figurativo, también es bastante, o sea, está podríamos decir como abstrayéndose, como volviéndose ya, o sea, se reconoce claramente lo que es, pero no tiene detalle, o sea, no tiene como tanto facciones, o sea, todos nos podemos ver ahí en esas imágenes, ¿no? Mm, No necesariamente viendo cuerpos de hombres, yo veo cuerpos más bien, como que veo cuerpos ya. ahí en ese apoyo, eh, en ese afecto. Mm. Ujú.
Y bueno, acá es también el cuerpo, pero tiene otra, cierto, otra gestualidad y también tiene una intervención que ya la saca, ¿cierto?, de esa relación más figurativa, sino que empieza a tener una textura. Cuéntanos un poco cuál fue la intención, Juan. Disculpa, antes, las piezas que haces en cerámica, en arcilla, después no siempre las van a un horno. O No, sea, las que van a ser funcionales sí, pero estas las sigues como manipulando, trabajando, están como en movimiento. sí, lo que pasa es que por la pandemia yo no tengo horno en mi casa, entonces no puedo coser constantemente. Ah, pero las coserías, si es que no es por un tema práctico de lo que pasa ahora, o no te interesa, porque ya cosías ya se cierran de alguna Claro, forma. Mm. sí. No, o sea, es que esa condicionante fue como que apareció nomás. eh, Ahora lo Fue hiciste como una pensar, decisión, porque de hecho, lo hiciste pensar que a lo mejor puede ser una manera que quede abierto, ¿no? mm, es que de hecho, por ejemplo, esta pieza, esta que estamos viendo ahora, yo la había hecho nomás, sin los hoyitos. Y claro, como no la cosí, la dejé secando, y en un momento dije, ah, le voy a hacer esto. Y salió nomás. Ese condicionante de no tener el horno y no coser las piezas también como que ayudó a que pasaran otras cosas, po. Eh, lo que pasa en esta, bueno, en la imagen anterior, igual es como particular, esas piezas son particulares porque es el cuerpo amarillo, el que está como así, Ujú. fue como el primer cuerpo que hice en arcilla. Y de hecho la posición no fue como algo intencional, no fue como voy a hacer a este mono así. Eh, no sé, fue como algo intuitivo. Entonces yo siento que era algo que estaba sintiendo nomás y salió así ese mono, po, el mono amarillo. Y después, viéndolo y sintiéndome como reflejado un poco en él, dije como, voy a hacer otro mono que lo contenga, pues, como que esté con él. Y ahí salió, po. Y las fotos, y la imagen siguiente, la escultura siguiente, que esa, lo que quería lograr ahí era un poco, bueno, del otro que me di cuenta, cuando hice esta primera figura de arcilla, la figura humana, eh, me di cuenta de que eh, del, de mi manera de normalizar quizá el cuerpo, porque ese cuerpo que hice fue como el imaginario que tenía yo en mi cabeza de un cuerpo, no sé si masculino, no sé si la intención fue hacer un cuerpo masculino, pero ese era como el cuerpo que estaba en mi cabeza. Entonces, claro, son los cuerpos que vemos más, o sea, no los que vemos más en el cotidiano, pero los cuerpos que aparecen más no sé, en la tele, los cuerpos que están normalizados, po. Mm. Y en esta figura lo que intenté hacer fue un poco romper con eso, po. Romper como que no se que fuera como un poco andrógeno, que fuera, bueno, que sea más evidente o menos evidente si es masculino o femenino. Entonces, para esta imagen le pedí a un chique, Marcos Concha, que hiciéramos una foto, pues. Y como ya estaba en pandemia, le dije, ya, mira, podría hacerte una foto así, así, así. Y él se sacó las fotos y me las mandó. Y le dije, ya, me gustan, pero podría ir ya así, así. Y fue como ya, y me las mandó. Y ahí quedamos. Y después con esas fotos yo hice esta representación. Y eso, pues ahí salió. Y después pasó el tiempo, y lo otro que quería hacer era, claro, romper un poco con estos figurativos, como, o sea, que no fuera solamente... Lo que pasa es que desde mis inicios, mi búsqueda siempre fue abstracta, nunca trabajé elementos figurativos, nunca, 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 nunca. Mm. Y ahora lo estoy incorporando. Entonces, las piezas, la figura humana que estaba haciendo, que eran como, era como muy figurativo, quería romperle un poco, modificándole algo para que fuera un poco más abstracto. Igual, este tampoco es como algo tan representativo de esa búsqueda como un equilibrio entre lo abstracto y lo concreto, pero es un experimento, ¿no? Parte de la búsqueda. Bueno, yo creo que, que todo tu trabajo hasta ahora es un poco una exploración, ¿no? Constante. Mm, mm. Y lo otro, bueno, que también me gustaría hablarlo después, es que tú generalmente estás constantemente subiendo material a redes sociales, ¿no? Entonces uno se va armando casi una historia de tus procesos. Es como es visibilizar los procesos en el fondo, más que una pieza definitiva, se podría decir.
Así es. Sí. Bueno, y la arcilla es súper simbólica de eso, ¿no? De lo Claro. moldeable, de Se lo transforma. transformable. Exactamente. Bueno, aquí aparece uno de videos que vamos a dejar que escucharlo, no sé si ustedes escuchan, pero en el fondo hay una cosa que me parece como bien potente, es nuevamente en esta idea de ir construyendo procesos, cómo se desgasta, ¿cierto? Cómo se va deshaciendo el barro con el agua y creo que, claro, una carga simbólica profunda ahí, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿en qué momento apareció? ¿Cuándo apareció la idea de incluir el agua o esta experiencia de video, ¿no? Mm. Como que este video apareció como de una suma de algunas cosas. Tiene que ver un poco con la acción de arte también, como la acción de un cuerpo. De hecho, es como una performance también, pues como sentarse y deshacerse. Como una acción de arte con el cuerpo. Y pasó que, bueno, yo tenía esa figura y además también estaba pensando harto como en cómo destruirlas. Como que eh, pasó que tenía unas figuras de cerámica que estaban secas, o sea, eran de arcilla todavía, pero estaban secas. Y no las quería como estaban, entonces tenía que disolverlas en agua. Entonces, antes de disolverlas en agua, me di el lujo de romperlas con un martillo. Entonces dice, ta, ta, ta. Y fue bacana esa escena, po, y fue como súper liberadora. Y tenía que ver también con esto de romper cosas, como ah, destruir lo construido y volver a construir, po. O quizás dejarlo así nomás y que la naturaleza se encargue. No sé. Pero esas ideas estaban dando vuelta. Y justo un día desperté y vi Instagram y la Cata Ramírez, que es una ceramista de Conce igual, hizo ese experimento de sumergir una de sus piezas en una cosita con agua. Y lo vi y fue como, wow. Y quiero ver a mi figura disolviéndose, po. Entonces le escribí a la Cata, le dije, oye, ¿podría ocupar tu experimento para hacer una cosa? Para disolver una de mis piezas, y me dijo que sí, po. Así que lo hice ese mismo día, po. Y ese mismo día lo edité y todo, y fue cuático. O sea, es que mientras lo veía disolverse, como que igual sentía hartas cosas adentro, entonces sabía que lo que saldría después sería como bonito, po. Y ahí apareció, pues, conseguí ese florero, le puse agua y sumergí la pieza. Y ahí fue haciendo tomas y qué sé yo, pues, hasta que se disolvió por completo. Y eso. Leslie, ¿qué piensas Este, tú de este trabajo? sí, no, estaba tratando también de como vi otras piezas más de Piñera, que le tirabas agua arriba también, Eso o, viene o esta más adelante. destrucción en el video en que hay un diálogo tuyo que destruyes las cosas. Claro, pensaba que esta es más, claro, es mucho más sutil y es más, podría decir, hasta existencialista en ese sentido, ¿no? De un poco de estos desarmes que uno puede tener o replanteamientos de todo más hacia lo íntimo. Lo otro es súper político, bueno, no solo Sí, porque sea Piñera, sino que por los diálogos, en el otro trabajo, por lo que tú estás diciendo, por lo que estás queriendo destruir en el fondo. Entonces, este me parece más poético, podría decir, o más sugerente, y los otros son más al hueso, así como mm, directamente ya personificando. Este es un ser, es un cuerpo, y las otras ya tienen mucho más un contexto directo. Entonces, pero, eh, me gusta, me parece como en el fondo es como esto que tiene de simbólico la arcilla, ¿no es cierto? De mm, que, Mm. de que el agua la puede desarmar tan rápidamente y se puede volver a armar también, volver a secar, o sea, como que hay un constante hacerse, rehacerse y posiblemente destruirse también. O sea, si se seca, se destruye fácilmente. También podría ser un experimento acelerando el tiempo con el sol, con la luz, con el calor, que sin coserla se empieza a desarmar también. Pienso también en esa posibilidad. Entonces, claro, aquí está, al principio parece como estos experimentos o como estos cuerpos que ponen para estudiar, ¿no es cierto?,
en los museos de anatomía, un cuerpo como de un feto, de un cuerpo que está embalsamado, pero empieza con las burbujitas y empieza a transformarse, pues ya no está ahí estático, pues está súper vivo. Sí, sí. Hay harto desde laboratorio, ¿no? De estar como en este estado de pura exploración, de mezclar cosas, de romper, deshacer, colocar agua, qué sé yo. Yo creo que, o sea, es casi como que tu taller está registrando tu taller constantemente en el fondo. Todo lo que empieza a aparecer de alguna u otra manera, ¿no? Claro. Igual este ejercicio de sumergir, bueno, este fue el primer ejercicio donde aparece el agua y la arcilla, po. O sea, la arcilla saliéndose en el agua. Y de ahí en adelante empecé a pensar cómo poder utilizar esta misma maniobra, pero de diferentes maneras, y también profundizar un poco más, o que el mensaje quizás sea más potente, como en el caso del video de Piñera, por ejemplo, que ella tiene otras ideas que utilizan el mismo lenguaje plástico visual, pero con otro trasfondo igual. Un poco lo que es someterse en el fondo al espacio público, ¿cierto? Con el cuerpo semidesnudo, ¿cierto? Y que es completamente distinto un poco lo que estuvimos viendo hace un rato, ¿no? Claro, y esto es en plena post-estallido. Estuviste en la calle varias veces, como que ya necesitaste salir y ya no hubo tanto trabajo como de taller. ¿Pasó algo así o no? Como del querer que tu cuerpo esté, o sea, que sea tu cuerpo el que está bajo el agua ahora, de alguna forma. Claro. Sí, sí. Bueno, lo del agua fue después de esto, pero igual sí, aparte que en ese tiempo, bueno, salir a marchar y otra manera de apropiarse del espacio, como que la calle ya era de nosotros, entonces era como, era más confianza también como para hacer una perfo en la calle. Y sí. Ahora viene el video de Piñera tan citado. Ah, sí. No, me gustó mucho ese video. Sí. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas. Es indescriptible la represión que se aplicó en contra de niños de 14 años, de carabineros con armamento incluso de servicio que perseguían a chicos con uniforme escolar de 14 años. Los dos ojos heridos producto de perdigones. Los dos ojos heridos producto de perdigones. Los carabineros, una policía militarizada, enfrentan denuncias de atropellos a los derechos humanos. El uso de las escopetas antidisturbios que disparan los perdigones han dejado casi 300 personas con lesiones oculares severas. Y abusos contra detenidos con golpizas brutales y violencia sexual. No hay nada más perverso, más cruel, más inhumano que un dictador que usa la fuerza para impedir que la ayuda humanitaria ingrese y beneficie a su propio pueblo. Que un dictador que usa la fuerza, Sabemos que las próximas semanas serán duras, muy duras. Estamos enfrentando la peor catástrofe sanitaria de los últimos 100 años. Protegeremos siempre la salud y la vida de todos los chilenos, pero muy especialmente la de los más vulnerables. Es el Servicio Nacional del Menor, que ha sido el emblema del desprecio que el Estado de Chile tiene por los niños. No solo en Chile no hay una ley integral de la infancia, por eso se ha dicho siempre que es el paraíso de los pedófilos.
Bueno, hay un montón de trabajo acá porque hay una recolección de audios que yo me imagino que costó. ¿Lo hiciste solo? ¿Tuviste amigos que te ayudaron a recopilar esos audios? No, Alex solo. Ya. Porque Estuviste son recopilando como desde antes. varias... ¿Mm? ¿Qué cosa, Bradley? ¿No que estuviste recopilando sonidos de las... Bueno, es que Ah, en YouTube ahora uno encuentra muchas de las entrevistas, las declaraciones, las noticias, se puede encontrar todo. Claro, uno pone Piñera y aparece un despliegue de, Sí, de audio. Piñera claro, siendo estúpido. Claro. claro. Poniéndose la mascarilla, haciendo de todo. Sí. Sí. Eh, sí, y el texto, porque igual me pregunto qué texto le pondrías a esto, porque es tan potente. A ver, Sí, también pensaría, puede ser que es la imagen solamente, porque no claro. nos cuesta nada, o sea, no nos cuesta nada deducir quién es. Lo de los audios igual, puede Ujú. ser, o sea, como que podrían ser varias versiones y todas tendrían como una bajada distinta, pero al final no sé qué texto le serviría que escriba otra persona cuando Y- están, y- dice tanto esto de la imagen desarmándose, desintegrándose. claro, Yo, igual yo algo que recuerdo cuando Juan mandó un correo, o sea, en sus redes sociales, y mostraba la figura hecha de Piñera, ¿no? En idea decía, chiques, ¿cómo le gustaría que destruyamos esta escultura, ¿no? Entonces yo recuerdo que como yo había visto el video anterior, yo inmediatamente se me vino a la cabeza la tortura china, ¿no? Claro. De la gota. Entonces también me di cuenta que hay mucho, o sea, esa cosa figurativa, ¿no? Como caricaturesca de Piñera, también hay algo como de sentido común, ¿no? Dentro de algo que es como, yo siento como que cada uno de nosotros lo puede ver como algo que le habría gustado hacer de alguna u otra forma, ¿no? Eh, pero que está tan bien hecho, o sea, la edición está tan bien hecha que tiene mucha fuerza, ¿no? Como dice Leslie. igual el tema de las redes sociales, por ejemplo, Instagram o Facebook, también ayuda en ese mismo ejercicio que hice como de preguntar, cuando pregunté cómo lo matamos, igual ya tenía la idea como de la tortura china, po. Mm. Pero igual es bacán ir generando interacciones y también que ir generando como expectación un poco sobre el material, po. Y lo Mm. otro que me gusta hacer es ir preguntando opiniones también, o sea, ir conociendo opiniones. De repente planteo un tema, una pregunta, y me van respondiendo. Entonces, como que mi imaginario se va nutriendo de experiencia de otras personas, y al final el material que voy produciendo, va respondiendo o va siendo voz de muchas otras ideas. Al final mi pega es como intentar hilar los pensamientos e ideas de toda la información que recibo y poder traducirla en este material. Y ahí siento que el trabajo igual agarra mucho más fuerza. ¿Y cómo tú asumes o cómo entiendes lo político en tu trabajo, Juan? ¿Cómo crees que, o sea, te interesa hacer énfasis en eso, en lo político, no solamente por los tiempos que estamos viviendo ahora, a partir del 18 de octubre del año pasado, sino que lo que significa también esto de los cuerpos, ¿no es cierto? De asumir los cuerpos, de permitirse muchas libertades o tal como esta afirmación del movimiento del feminismo, de lo personal es político. ¿Cómo crees tú eh, o si consideras más bien que tu trabajo es político en general, o hay trabajos en lo que lo ves más claro o más intencional? Sí, igual, claro, hay trabajos donde es mucho más claro, donde es intencional y donde veo como lo político como parte también de otras temáticas, otras dimensiones que cuando se juntan todas arma un trabajo mucho más potente y más completo. El declararme ahora como artista, por ejemplo, homosexual no binario, ya es como algo político, pienso, po, que no debería por qué serlo, pero lo es. Y el hecho, por ejemplo, también de hablar desde la sensibilidad, de la honestidad,
desde la vulnerabilidad, también es como algo político, porque igual como hombres también se nos ha oprimido un poco eso de la expresión de los sentimientos y las emociones, la transparencia, pienso. Entonces, intentar accionar de esa manera a través de mi trabajo también es como algo político y que trasciende un poco a lo que yo decida hacer o no, sino que es algo que siempre está, pienso. Oye, Juan, y con respecto a esa misma sensibilidad que tú nos planteas, los sensibles políticos, es como de alguna u otra manera, ¿no? Aunque no debería hacerlo, como lo planteas tú también. ¿Cómo lo llevas tú a la arquitectura, al contexto? Porque en el fondo entendemos que desde el arte pareciera que no es tan raro hablar de estas cosas, ¿no? Hablar de que la sensibilidad y la emocionalidad y que se cristaliza en una pieza artística es parte, ¿cierto?, del ejercicio artístico y que también, como dices tú, que me parece potente, como esa misma emocionalidad es político, porque tiene que ver con las segregaciones, con un montón de elementos, ¿no? ¿Qué pasa con la arquitectura? ¿Cómo la ves tú ahí? Porque en el fondo también vi lo último que estaba haciendo que tenía que ver con unas maquetas de edificios, ¿cierto? Edificios fálicos, que también lo estás haciendo con arcilla. Entonces, me interesa un poco que nos cuente un poco cómo ahora pareciera que estás transfiriendo un poco todo este insumo a la comprensión de la ciudad. Uno de los edificios gigantes, altos, muy altos, siempre me ha hecho ruido. Y claro, ahora último lo estoy asociando como un poco con esto de lo fálico, pues, y de lo vertical también, de las jerarquías, de que uno está sobre el otro, de que uno ve para arriba y ve una cosa gigante que está como a punto de aplastarle y uno se siente como tan pequeño, siendo que esas sensaciones se daban, por ejemplo, cuando uno va a la montaña, pues, pero es la montaña, no un edificio. Eso por una parte, pues. La relación también que tiene como el hombre, el pene y bueno, y esta verticalidad de que se habla. Por eso aparece esta comparación entre este edificio grande y los penes. Quizá otra idea que aparece, que empezó a surgir, tiene que ver con los espacios seguros, que de hecho también lo están trabajando las chicas que ven como urbanismo feminista, y que también pasa con el tema de la homosexualidad, porque son los espacios seguros. Pues yo no me siento seguro andando de la mano con mi pololo en una población, por ejemplo. O en ciertos lugares de Conce, en lugares oscuros, qué sé yo, o de noche, por ejemplo, no sé. Eso. Otra cosa también quizá tiene que ver con esta pregunta que aparecía delante sobre el construir o qué estamos construyendo al final, como para quién estamos construyendo. No sé, es diferente construir la segunda, tercera vivienda en comparación con alguien que no tiene casa y es su primera casa, por ejemplo. No sé, ¿para dónde estamos apuntando? Esas son algunas preguntas. Otras preguntas puede ser, claro, pues, y si no es necesario construir, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pues? Sí, eso. Quizá también cosas que tienen que ver con la materialidad, no sé, el uso de la madera, por ejemplo, las plantaciones de pino, que al final son las que ocupan para construir, no sé, lo del Biobío, que tiene como los mansos talleres de madera, y es como en lo que se enfoca, y a costa de las plantaciones de pino que tenemos en el Gualmapu, por ejemplo. Eso, como también la tierra va respondiendo como material, como nuevo material para la arquitectura. Y también el tema de la misma escuela, por ejemplo, que desde hace un par de años empezó a utilizar la arcilla como material de exploración espacial en los primeros años. Igual es súper bacán porque la arcilla es un súper material, pienso que es un súper buen material para hacer exploraciones espaciales, pues cosa de tener un bloque de arcilla, hacerle así o así, y ya estoy generando espacio, entonces igual es súper interesante eso. Y lo otro es que un material reciclable que se seca y se puede mojar y reutilizar y utilizar de nuevo. Incluso terminando el taller se puede entregar de nuevo a la siguiente generación y guardar la misma arcilla. Es súper simbólico, súper bonito y amigable con el ecosistema.
pienso. Eso Oye, fue eso. oye Leslie, ¿y la arcilla en la escuela de arte es un material obligatorio que los chicos pasen por ahí? ¿O es siempre una cosa dependiendo del profesor? Como En podría primer llegar año, a ser el dibujo, ¿no? Porque parece que el en primer dibujo... año, claro, es que en primer año se usa harto la arcilla, pero no sé si es obligatorio en verdad. O sea, no es como que es el material, pero se utiliza harto en el trabajo en una asignatura que se llama volumen. Yo sé que lo ocupan harto eh, pero tal vez no tiene que ver necesariamente con, o sea, me parece muy potente. Hay unos cursos electivos de cerámica más adelante, pero son ya con horno, como todo el proceso que los hace la misma Bárbara. Pero, pero yo creo que no tengo claro si es algo obligatorio utilizarlo, porque hay Claro, hartas porque técnicas con las que se piensa el volumen también, pero hay una claro, parte, por lo menos sé que hay una profesora que lo utiliza generalmente, como esto de orgánico, de recolectar, que tampoco es algo tan caro. mm, Entonces hay donde adquirirlo, pero yo creo que es una herramienta muy potente. Nosotros el año pasado o año antepasado con el Nico, año pasado fue el 2019. ¿Te acuerdas que hicimos un taller ¿cómo que lo se hizo llama la chica? la Caco González, La que Cara hizo un González. taller? Mm, Y también muy fue, bueno. yo hace tiempo que no estaba metida con la arcilla y fue, claro, o sea, que todo lo que puedes hacer, lo que significa, también los trabajos colectivos, ¿no es cierto? Me acuerdo que hubo un ejercicio muy bonito de una esfera que la hacíamos circular por todo el grupo, iba sintiendo de alguna forma el tacto que había La tenido la temperatura persona anterior, de el la peso, de esfera. qué tamaño la hizo, como un montón de cosas que en el fondo ayudan a unir. Creo que es parte también de ese gesto político de ir quebrando ese individualismo que está tan instalado y de pensar en ejercicios colectivos. O sea, cuando tú dices que pides, no sé, preguntas de la pregunta con el trabajo de Piñera o de invitar a más gente a ser parte de tus trabajos, hacer colaboraciones, creo que todo eso es súper necesario de sacarse esto del uno, del yo y de me la puedo solo con todos y al final eso creo que también es bien importante tu trabajo, que lo señalas en varios aspectos, desde la pipa colectiva, de volver a la pipa colectiva, al fumar colectivamente y a todo lo demás, ¿no es cierto? La persona que te lleva, que te ayuda a caminar en la calle, que te orienta, ¿no es cierto? Tú vas con los ojos vendados igual. Entonces, creo que esos ejercicios también lo podríamos llevar a lo político, ¿no? O sea, también lo pienso como un traspaso para allá, como esa necesidad de ir desarmando ese individualismo que nos ha ido matando y Mm. que tenemos que desprendernos de eso. Yo creo que por eso mismo, pues a mí me hace mucho sentido lo que dice Juan con arcilla, ¿no? Yo también soy de esos que creo que la arcilla debiera ser un material tal como lo es el dibujo, sobre todo en alumnos de primer año, ¿no? Yo siempre lo he planteado así, pero obviamente que es muy difícil porque, como dices tú, Leslie, los profesores y las profesoras tienen distintas maneras y aproximaciones y con distintos materiales. Pero a mí me pasa que la arcilla tiene ese componente de conexión, ¿cierto? Y con lo más elemental, que permite de alguna u otra manera generar, por decir cualquier cosa, algo que ningún otro material puede tener, como en este caso lo que podría ser un cartón, ¿no? O cualquier otro material que tú puedas darle una forma a partir, ¿cierto?, de la manipulación de la mano. Es como una plasticina, como uno trabaja cuando niño, ¿no? Porque cuando tú trabajas un cartón, otros materiales ya tienen una forma predeterminada. Entonces, al Claro, final, claro, además, claro, casi los objetos empiezan a quedar porque el material no te permite hacer otra cosa. En cambio, la arcilla, tú puedes hacer perfectamente una cosa ortogonal o puedes hacer perfectamente claro. una cosa orgánica y depende un poco de tu decisión. ¿Ah? Y esa cosa de la manipulación. Entonces, también pensando ya entrando en el tema de la educación, tanto como es el dibujo, la importancia del dibujo, que también está desapareciendo en arquitectura, no sé cómo será en arte, pero el dibujo está desapareciendo. ¿Cómo se llama? El trabajo en arcilla, yo creo que es casi un salvavidas, yo lo veo un poco así, ¿no? Porque hoy en día los chicos están todos diseñando en computador.
Entonces Sí. todo lo modelan desde ahí, ¿no? Entonces no, están perdiendo el contacto con el uso de la mano, básicamente, ¿no? Totalmente. Hay una sensibilidad muy distinta a tomar un lápiz que, o sea, uno siempre va a tener un lápiz a mano también. Y la arcilla podría ser como ese material más primario o con lo que puedes resolver, claro, formas, ángulos rectos, lo orgánico se da así como por excelencia, pero creo que sí, o sea, yo creo que todo este conflicto que estamos viviendo hoy, además que ahora imagínate cuántas horas estamos pasando en el computador, eh, Horrible. yo creo que va a haber una necesidad de estar en esas conexiones. Y ojalá que repercuta también en la educación artística, en la educación en todos los lugares, en arquitectura, y que nos vaya devolviendo un poquito ese sentido, porque es algo, o sea, es lo básico, o sea, agua y tierra, así que es más simbólico, ¿no? De agua y tierra, sí. Y la experimentación, que yo también siento que ha perdido campo. Por lo menos en nuestra escuela ha ido perdiendo campo el hecho de confiar en la experimentación. Hay una necesidad de llegar luego, rápidamente a la cosa eficiente, ¿no? Del objeto ya arquitectónico que funciona, que ya tiene... Pero ha ido desapareciendo un poco eso. Y yo creo que la experimentación, un poco lo que está haciendo Juan ahora, eh, habla mucho desde el arte, ¿no? Porque también tiene un autoconocimiento, tiene que ver mucho con lo que nos pasa a cada uno en la medida que vamos experimentando. Eh, yo no sé si en la Escuela de Arte de la U de Conce también eso se mantiene, ¿no? ¿Se mantiene así, La Leslie? experimentación, sí, Sí. yo diría que es que claro, es distinto porque hay mucha más posibilidad. De hecho, ahora en un curso en tercer año que hacemos que se llama Caja de Memoria, me gusta mucho hacer ese ejercicio porque te hace enfrentar, bueno, primero a tu propia biografía, a tu propia historia, que es muy distinta para todos, es distinta, todos venimos de lugares, familias distintas, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí también nunca hay una imposición, salvo los primeros años que aprendas ciertas técnicas, pero después también, o sea, hay tantos lenguajes con los que experimentar ahora en arte, bueno, también que has ocupado tú, Juan, pero el sonido, el video, la gráfica, la pintura, o sea, y los cruces entre ellas, hay varias cosas que al final, a mí me gusta mucho eso de que los lenguajes estén cruzados, porque como no casarse y no cerrarse en una sola disciplina, porque finalmente esta relación con el espacio también es súper necesaria y hay algunos que han estado muy cerrados en un principio con ser pintores, con ser gráficos, y después lo llevan a otros campos, el dibujo a una gran escala o a llevarlo a lo tridimensional. Yo creo que sí, en la escuela, ojalá que hubiera más inquietud para experimentar, pero tratamos de no cerrar eso, de para nada cerrarlo. Y nos tenemos esa libertad, o sea, a nosotros no se nos va a caer la casa, no sé, a usted se le Claro, cae la casa y es más creo terrible, que ¿no? eso es justamente lo que yo siento que está pasando, ¿no? Que hay una necesidad de mostrar un profesionalismo en la arquitectura que ha ido dejando un poquito de lado esta experimentación. Y lo que pasa, no sé si Juan está de acuerdo conmigo, que empiezan a aparecer una manera de hacer proyectos de arquitectura muy similar, así como una especie de tendencia, ¿no? Y eso yo creo que es el síntoma de que pareciera que hay una manera de hacer las cosas, ¿no? Siendo que, por lo menos en la escuela de arquitectura que yo estudié, era todo lo contrario, era muy diversa y se confiaba mucho más en que uno era un proceso de autoconocimiento, básicamente, ¿no? Que la educación es eso, ¿no? O sea, claro, o sea, uno a partir un poco de lo que uno va aprendiendo, se va autoconociendo y va viendo para lo que uno es bueno, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta, te emociona? Vas descubriendo tus propias habilidades, ¿cierto? Y eso encuentro que algo que aparece, mi tesis es la siguiente, como que Juan, habría que ver los proyectos de Juan, cómo son, que yo creo que son muy a la tendencia, estoy puro, yo no conozco ningún proyecto de Juan, deben ser parecidos a esta tendencia, pero porque de alguna u otra forma la escuela le está diciendo que eso es lo que tiene que hacer,
y él se libera con el arte, ¿no? Entonces, es un poco así, Juan, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que si eso cambiara, Juan sería un arquitecto increíble, haciendo cosas que a lo mejor nadie habría hecho, pero hay una tendencia de que la arquitectura tiene que ser de una manera, y que yo creo que eso es lo que a mí me interesa ya como una cosa, una fijación personal, de que eso vaya cambiando. Entonces, una manera de cambiarla es ver cómo las chicas y los chicos que están trabajando, están haciendo arte y están experimentando y están haciendo cosas maravillosas, y yo digo, bueno, ¿ya dónde está eso en los proyectos de arquitectura? Mm. Nada, pues, Que se empiece a permitir esa permeación de que se empiece a claro. vivir y que en el fondo que les dé seguridad para hacer esos cruces a ustedes, pues, que se sientan totalmente ahí con ahí con el poder de decir, bueno, pero estos cruces son necesarios, si no vamos a seguir repitiendo una fórmula que está instalada y que va a ser lo mismo que lo anterior. Tal Entonces, cual. De sí, hecho, sí. ahora igual es súper raro ver proyectos como más atrevidos en arquitectura, la mayoría son como puras casitas en realidad. O sea, casitas, son como cajitas. Claro. Claro, porque ese tipo de arquitectura, la caja, ¿no? Viene un poco de esta arquitectura moderna, que es la que está siendo más estudiada, ¿no? O sea, la ciencia de la arquitectura casi está en el estudio de la arquitectura moderna. Si uno empieza a buscar tesis doctorales, ¿no? Hay mucho de arquitectura moderna. Entonces, en el fondo yo creo que eso está cambiando, y está apareciendo otro tipo de pensamiento arquitectónico que tiene que ver más con lo que estamos hablando ahora, ¿cierto? Palasma, todo lo que habla él, ojo de la piel, el tema de la sensibilidad, Suntor con la atmósfera, qué sé yo, y está apareciendo otro tipo de arquitectura que se estaba haciendo a fines del siglo XX, pero que ahora recién está marcando, entre comillas, tendencia, porque están siendo publicando, qué sé yo, libros, que la gente está empezando a acceder a ese pensamiento. Y claro, uno lo mira en la escuela y uno dice, ¿qué pasa? Que nadie reacciona y se sigue haciendo una misma manera de hacer arquitectura. Entonces, bueno, pero yo creo que lo que decía la Lely en un principio, estas relaciones interuniversitarias son súper importantes. La Biobío no tiene arte, entonces tiene ese lado bueno y el lado malo, yo creo, ¿no? El lado bueno es que hay mucha más, una cosa de voluntad, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Autodidacta, ¿no? De tratar de entender estos fenómenos. Y lo malo es que falta la inclusión y la seriedad que podría tener esos procesos, y que yo creo que por lo menos yo lo echo de menos. Entonces yo siempre he pensado que la relación que podríamos tener con las profesoras y con los profesores de arte de la UECONCE debiera ser más fructífera, ¿no? En el sentido de poder, qué sé yo, compartir experiencias didácticas, proyectuales, no sé, un Sí, montón de bueno, cosas. sí, yo creo que, bueno, en nuestra escuela, José Miguel Morales, que es arquitecto además, bueno, él está full con el tema de, ya está, jefe de carrera de la Escuela de Arte y también tiene esa disciplina que nosotros igual creo que en muchos casos añoramos de los arquitectos, ¿no? De que hay un orden, nosotros somos un poquito más desordenados, más caóticos. Entonces yo creo que en esas idas y vueltas e intercambios, o sea, de alguna forma este que ya no tendría por qué ser un sueño tan lejano, pero esto de que las artes o las disciplinas que están vinculadas al arte o a la creación convivan juntas, creo que va a tener que pasar. O sea, había un proyecto, no sé, Nico, si te he comentado, pero había un proyecto en 1972 que había un instituto de arte y estaba música, estaba teatro, y era así, cuando yo leí ese proyecto, así como que me caían lágrimas así de pensar en que eso se destruyó y que tenemos que potenciarnos, no podemos seguir trabajando tan en carriles distintos. Bueno, primero quería agradecer a Leslie, siempre ella ha sido una colaboradora de la Universidad del Biobío, siempre la invitamos, y estamos muy contentos que siempre
está interesada, ¿cierto?, en apoyar nuestras ideas que se vinculan con el arte. Así que te agradezco un montón, Leslie, tu tiempo. Y un poco yo creo que en el fondo tú también estás muy interesada de ir conociendo a los artistas jóvenes de Concepción, en el fondo. Sí, no, yo también nuevamente agradezco la invitación a colaborar, ser parte de estas revisiones. Si hay algo que también se puede hacer más adelante, sigamos y bueno, y nos encontraremos físicamente pronto, esperemos, no sé cuándo, pero... Y también Bueno, muchas gracias a Juan por lo que nos acaba de mostrar y a en el fondo, su transparencia de contar sus procesos también, que es muy necesario. Probablemente muchos compañeros te van a ver, compañeros, compañeras, compañeres, y ahí también un incentivo para ellos, ¿no? De meterse a explorar otros lenguajes. ¿Mm? justamente eso, Juan, te iba a decir que ya como primero que nada agradecerte el haber aceptado la invitación y que en estos últimos minutos a lo mejor qué mensaje le dirías a tus compañeras, a tus compañeros, tu compañero, que en el fondo puedan atreverse, ¿no? A explorar un poco más sus capacidades artísticas y un poco cómo esto también son procesos de autoconocimiento y de sanación que son tan bonitos, ¿no? Y tan potentes. Ujú, ujú. Eh, 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 Siempre, como que siempre había pensado en un mensaje final para este tipo de situaciones. Y mi mensaje final, igual es como vulgar, igual si quieren lo pueden sacar después y puedo decir otro. Como que mi mensaje final siempre era como, o sea, lo pensaba y decía como que suelten el hoyo, como que dejen de ser tan fruncidos, como que eh, a los hombres sobre todo, como que, no sé, que exploren, que se suelten un poco. Sí. Oye, pero nada, yo creo que en el fondo, yo creo que lo importante es que sigamos pensando, porque yo sé, como decía Leslie, que estamos en este momento así, pero a mí me encantaría el día de mañana a lo mejor armar una especie de exhibición, a lo mejor una exposición con muchos de sus trabajos. Sería muy bonito a lo mejor trabajar con algunos chicos de la UE Conce, hacer una muestra de gente joven, para que también se conozcan y que también que sepan que hay como buena onda también entre las dos universidades, con lo que nos estamos dedicando, ¿cierto?, a la docencia. Todas esas cosas yo creo que son súper importantes, y yo creo que van trascendiendo porque en el fondo, tal como lo dice Juan, que yo también lo siento así, ¿no? Como que la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Biobío es responsable un poco de esa cosa fruncida, ¿no? De apretar, ¿no? Eso es responsabilidad un poco de nosotros. A mí me encantaría que eso también fuera cambiando, ¿ah? Entonces yo creo que mostrar el trabajo de Juan ayuda mucho, y también en la entrevista que hicimos el otro día con Almendra ayuda mucho a que los chicos entiendan que el arte es parte de la arquitectura y que tienen que de alguna u otra manera sentir que tienen todo el derecho de poder expresarlo, ¿no? Nada, yo creo que por ahí va por lo menos mi mensaje, ¿no? Y que se relaciona mucho con lo que dice Juan. Mm. Sí, Sí, perfecto. potenciar un poco esa búsqueda personal, como intentar, no sé si saber, porque todos tenemos como mucha incertidumbre y cosas que no sabemos porque no sabemos qué va a pasar mañana, pero seguir la intuición igual, como que siempre se nos ha hecho ser personas súper racionales y como intentar pensar careta y tratar de tomar la mejor decisión posible, qué sé yo, Mm. pero siempre hay riesgo en todo, entonces al final es como intentar hacer lo que uno siente también. Bueno, y como todas las cosas, tú también tienes una responsabilidad, Juan, de poder a lo mejor incentivar a tus amigos, a tus compañeros, a lo mejor de hacer cosas en la escuela, así que Mm. todo hacer también involucra una responsabilidad, porque la gente va a ver tu trabajo y a lo mejor te va a incentivar mucho a lanzarse un poquito, ¿no? Sí, sí, de hecho igual me ha pasado en ciertas situaciones como que me escriben así como, oye, vi tu trabajo y me motivé a hacer esto.
Y es como, bacán. Una chica igual que había lanzado una exposición en tal lugar y yo la fui a ver, po. Y igual me comentó, pues, oye, como que vi la exposición que hiciste otra vez y me motivé a hacer esto, pues. Y es como, oh, bacán. Entonces, eso, pues. Y lo otro, igual agradecer como esta instancia, porque igual para mí es importante el tema de la difusión, y sobre todo en la U, porque es como, llevo 9 años en la universidad, entonces es bacán, ahora que estoy saliendo, igual que quede algo, pues, no sé, igual siempre tuve intenciones de en algún momento poder trabajar con la universidad o qué sé yo, pues. Ahora, por ejemplo, me enteré de que tienen una máquina que imprime en cerámica, en arcilla. Sí, es Entonces un igual brazo como que robótico, sí, Wow. quedé con ganas de hacer una escultura en cerámica, como que se podría, pero lo puedes hacer, termina tu título, después lo haces, si no hay yo creo problema. que sí. De hecho, Rodrigo García, que el cargado le está muy asiduo a que se puedan hacer experimentaciones artísticas, así que, Sí, oye, se Bien. pasaron. Oye, pues se pasaron. Muchas gracias, oye, que estén súper bien. Ya pues, ahí estamos y nos veremos pronto por ahí, por acá. Cuídense, un abrazo a ambos. Chao, que estén muy bien. Chao, Adiós. chao. Chao, chao. nos vemos.